El tema que vamos a desarrollar en primer lugar son las relaciones sociales, ¿verdad? Los fenómenos sociales y las leyes sociales. Y bueno, el próximo día veremos los otros temas. En primer lugar, las relaciones sociales dice que son vínculos que se establecen entre las personas en los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo. ¿Sí pueden ver bien ahí y otras dice que aun cuando no son de carácter económico, como las relaciones políticas, jurídicas, culturales, filosóficas y otras, reflejan el régimen económico. O sea que, entonces tenemos dos tipos de relaciones sociales, las relaciones económicas y las no económicas. Las relaciones económicas se reflejan en las relaciones no económicas, porque las relaciones económicas son parte de la base económica, en tanto que las relaciones no económicas son parte de la superestructura, ¿sí? Eso significa que, bueno, que debemos recordar aquello que nos enseñaron en socioeconomía general, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre la base económica y la superestructura? Pregunto. Pregunto, ¿cuál es la relación que existe entre la base económica y la superestructura? ¿Será, licenciado, las Pero bueno, relaciones sociales de producción? ¿Qué manda? No les escuché, es que hablaron dos a la vez. ¿Serán ¿Sí las puedes relaciones repetir? sociales de producción? Bueno, sí, las relaciones sociales de producción, ¿dónde se dan? ¿Dónde se encuentran? ¿En la base económica o en la superestructura? Miren, las relaciones económicas se llaman En la también base. relaciones sociales de producción. ¿Qué manda? Decime. en la base, En la base, así es. ¿Y las relaciones no económicas dónde se encuentran? en la En la superestructura, superestructura. En la superestructura. Entonces, ¿qué dijimos el martes, acerca de de la relación entre la base económica y la superestructura? ¿Qué dijimos? ¿No recuerdan? Lo vieron ustedes en socioeconomía general. Bueno, lo que dijimos fue que la base económica es condicionante y primariamente determinante respecto de la superestructura. Y la superestructura es secundariamente, es decisiva, ¿verdad? Es decisiva y secundariamente determinante con respecto de la base económica, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de relaciones sociales, las económicas y las no económicas, ¿sí? Las no económicas reflejan a las relaciones económicas. O sea, digamos, es como un espejo, ¿verdad? Cuando nosotros nos miramos en el espejo, nos reflejamos en ese espejo, ¿verdad? Asimismo, las relaciones económicas se reflejan en las relaciones no económicas que se dan a nivel de la superestructura. ¿Estamos ahí, sí o no? ¿Estamos, sí o no? Selec, ahí estamos. Sí, Bueno, y entonces aquí, bueno, pero se me olvidaba comentarles que las relaciones sociales, que son vínculos que se establecen entre las personas, bueno, eso se ha dado desde la comunidad primitiva, ¿sí?
Primero debemos recordar que la comunidad primitiva se divide en dos estadios culturales, el salvajismo y la barbarie, ¿sí? El salvajismo se divide en tres niveles, ¿verdad? El nivel inferior, el nivel medio y el nivel superior. El nivel inferior era cuando, digamos, pues los antepasados más remotos, ¿verdad? Se encontraban en estado puramente animal, ¿verdad? Y luego digamos, aprenden a caminar en dos pies, ¿verdad? Eso todavía dentro del nivel inferior, ¿sí? Luego llega un momento en que aparece el género Homo, ¿sí? Las anteriores, digamos, los especímenes o las especies, ¿verdad? Que desde el ardipiteco, el australopiteco y otras digamos, subespecies de los australopitecos, esos son digamos, especies prehumanas, ¿sí? Entonces esas especies prehumanas no eran relaciones sociales, sino que eran relaciones puramente animales, ¿no? O sea, se relacionaban en manadas, pues, o vivían en manadas, ¿sí? Pero conforme se van desarrollando, aparece el Homo habilis, ¿verdad? Que es el primer representante del género Homo, ¿verdad? O del género humano. Y este Homo habilis ya establece relaciones sociales, porque vivía en pequeños grupos. Vivía en pequeños grupos y entonces ellos en ese pequeño grupo mantenían relaciones, o sea, mantenían relaciones sociales, me refiero a eso, ¿verdad? Relaciones sociales económicas primitivas y relaciones sociales no económicas también primitivas, porque por ejemplo, de esos pequeños grupos, ellos reconocían en alguno del grupo, ¿verdad? Autoridad, ¿sí? Y entonces lo reconocían como el líder, ¿verdad? Y eso ya era un germen de lo que más adelante sería los dirigentes, ¿verdad? Del Estado, ya en la sociedad esclavista, ¿sí? Entonces quiere decir que las relaciones económicas en la comunidad primitiva eran relaciones primitivas, relaciones económicas primitivas, pero las relaciones políticas también existieron en un nivel primitivo, ¿sí? Y eso sucede así también en la sociedad esclavista, en la feudal y hasta llegar a nuestros días en la sociedad capitalista. Ahora, acá podemos observar, ya digamos, nos trasladamos directamente a lo que es el régimen capitalista. Aquí vemos las relaciones, las diferentes relaciones sociales de producción. Tenemos en primer lugar la producción, ¿verdad? Que esta relación es la fundamental, ¿verdad? Porque solamente a partir de ella se inicia el proceso de producción de mercancías y se inicia el proceso, digamos, en el caso de las sociedades divididas en clases, se inicia el proceso de explotación, ¿verdad? En el capitalismo, entonces, acá tenemos una maquila, ¿verdad? Y aquí las mujeres están produciendo, ¿sí? O sea, esto es una relación de producción, ¿verdad? ¿Qué están produciendo? Bueno, están produciendo plusvalía para el capitalista, ¿sí? Entonces, vean ustedes que luego de haber producido la mercancía, obviamente esa nueva mercancía lleva incorporado el valor del capital constante, el valor del capital variable, o sea, el valor de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y la plusvalía, ¿sí? Entonces el capitalista, acá en esta otra imagen, el capitalista le paga al obrero solamente un salario, ¿verdad? Un salario que no es igual al valor de su fuerza de trabajo.
Dice Marx que en el mejor de los casos, el salario puede llegar a ser igual al nivel de la fuerza, a ser igual al valor de la fuerza de trabajo. Y que sin embargo, si fuera así, aún el trabajador estaría generando plusvalía para el capitalista. Entonces ahí en esta imagen de la derecha podemos observar la diferencia, ¿verdad? Gráficamente se puede observar la diferencia abismal que existe entre las ganancias capitalistas y el salario de la clase trabajadora. Y bueno, luego tenemos las relaciones de intercambio. Obviamente las relaciones de intercambio implican, o quiere decir, la compra-venta, ¿verdad? La compra-venta de mercancías. Cuando las personas compran sus mercancías para consumo, ¿verdad? Digamos, ¿con qué compran esas mercancías? Pues con el dinero que han obtenido de su salario, ¿verdad? Como salario. Y luego entonces con ese dinero compran mercancías y las consumen. Y entonces ese dinero llega nuevamente a manos del capitalista, ¿sí? Entonces aquí se puede observar también, digamos, de una manera un tanto, ¿cómo le dijera? Como medio escondida, ¿verdad? La circulación simple de mercancías, ¿sí? Quiero hacer la observación acá de que la circulación simple de mercancías y la circulación capitalista de mercancías son dos modos de producción, solo que la circulación capitalista de mercancías es el modo de producción dominante y la circulación simple es un modo de producción menos desarrollado, ¿sí? O sea, no es dominante, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes en economía política, ustedes vieron que luego de la economía natural surge la economía mercantil, ¿verdad? Y esa economía mercantil o producción mercantil tiene dos variantes. Primero aparece la producción mercantil simple, ¿sí? O circulación simple de mercancías. Entonces, esa producción mercantil simple existe desde cuando aparece en la comunidad primitiva hasta el día de hoy, ¿sí? Pero esa producción mercantil simple nunca ha sido, bueno, nunca ha sido dominante, ni siquiera en la comunidad primitiva, porque en la comunidad primitiva el modo de producción dominante era el modo de producción de la comunidad primitiva, donde prevalecía la propiedad comunitaria sobre los medios de producción, ¿verdad? Entonces la producción mercantil simple o circulación simple de mercancías ha existido desde la comunidad primitiva hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando nosotros nos pagan nuestro salario, ¿verdad? ¿Por qué nos pagan nuestro salario? Ah, bueno, porque vendimos nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Y entonces, vendimos una mercancía, ¿sí? Vendimos nuestra mercancía a fuerza de trabajo. Entonces, con el dinero que obtuvimos a cambio de esa mercancía, o sea, nuestro salario, nosotros vamos corriendo al supermercado y al mercado y compramos mercancías, ¿verdad? Para consumirlas, ¿sí? Entonces ahí se manifiesta la producción mercantil simple, ¿sí? Pero obviamente se manifiesta en una especie como de apéndice de la producción mercantil capitalista, ¿sí? Porque la producción mercantil capitalista se convierte en el modo de producción dominante, ¿sí? Y luego tenemos las relaciones de consumo. Aquí, por ejemplo, tenemos en una imagen unos canastos
verduras, ¿verdad? Y en la otra tenemos televisores, la gente viendo su partido de fútbol o viendo ahí qué televisor se compra. Pero cabe mencionar que esta relación de consumo, al igual que las anteriores de la producción, la distribución y el intercambio, es una relación desigual, ¿verdad? Es una relación que expresa la dominación y la subordinación de la burguesía sobre el proletariado. Y bueno, ¿por qué es desigual? Bueno, porque los pobres consumen menos que los ricos, ¿sí? Ahorita con esto de la pandemia, digamos, la gente no tenía, no podía ir bueno, la gente más pobre no podía ir a un hospital privado, ¿verdad? Porque en un hospital privado, por un par de días les cobran 50,000 quetzales. ¿Y de dónde va a tener una gente pobre ese dinero? ¿Verdad? Entonces, no podían. Y bueno, y en cuanto a la alimentación, ¿verdad? El año pasado, en el 2020, murieron varios niños y niñas de desnutrición, o sea, por hambre, ¿sí? Entonces, Guatemala ocupa, por ejemplo, el primer lugar en desnutrición crónica a nivel de Latinoamérica. Es lamentable, es triste, ¿sí? Mientras que los ladrones del Congreso se hartan a costas de los impuestos que pagamos los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, mientras que los políticos y la clase burguesa consume lo que ellos quieran, lo que les dé la gana, las clases desposeídas no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el consumo, al igual que las otras tres relaciones sociales de producción, son desiguales y por lo tanto manifiestan la dominación y subordinación de la burguesía sobre el proletariado. Acá podemos observar básicamente la naturaleza del régimen capitalista, ¿verdad? Que es la generación y apropiación de plusvalía a través de la explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, luego las relaciones no económicas. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que las relaciones no económicas se dan a nivel de la superestructura? ¿Sí? Entonces, esas relaciones, estas imágenes, ¿verdad? Estas imágenes son muy apropiadas para la época actual, ¿sí? Entonces, los fenómenos sociales, dice que son aquellos hechos que suceden en el entorno en el que se desenvuelve la humanidad a lo largo de su historia. Es la actitud consciente del hombre ante los fenómenos de la vida social y su propia condición social, iniciándose espontánea y conscientemente contra los factores que lo limiten, lo opriman y lo exploten de manera que lo impulse inevitablemente a un cambio social. Entonces fíjense ustedes que los fenómenos sociales, como dice ahí, son hechos, ¿verdad? Son hechos que suceden alrededor nuestro. Por ejemplo, y esos fenómenos sociales han sucedido a lo largo de la historia, ¿sí? Desde la comunidad primitiva, ¿sí? Desde, por ejemplo, cuando los Homo habilis aprendieron a hacer lanzas, ¿sí? Cuando aprendieron a hacer puntas de flecha, ¿sí? Eso era un fenómeno social. La transmisión de esos conocimientos de una generación a otra en los Homo habilis y en los otros homínidos que aparecieron posteriormente fueron fenómenos sociales, ¿sí? La invención de la rueda, la invención de la escritura, fenómenos sociales. La explotación de los esclavos era un fenómeno social.
La explotación de los campesinos siervos también era un fenómeno social. Las revoluciones burguesas en Europa fueron fenómenos sociales, ¿sí? La revolución guatemalteca de 1944 era una revolución social, ¿verdad? El derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán también fue un fenómeno social. El mismo hecho de que el presidente Bill Clinton haya venido a Guatemala a pedir perdón fue un fenómeno social, ¿sí? La crisis económica que padecemos los guatemaltecos desde hace muchos años, es un fenómeno social. El alto nivel de desempleo que surgió a partir de los despidos masivos que hicieron los empresarios respaldados por el Estado, ¿verdad? Porque según ellos no tenían cómo pagarle los salarios, es un fenómeno social. O sea, todo lo que sucede a nuestro alrededor son fenómenos sociales. Y acá tenemos también otra vez en otras imágenes lo que se da en la base económica y en la superestructura. Por ejemplo, en la base económica se da la explotación económica, ¿verdad? Se da ese proceso de contaminación de los bienes naturales, de los recursos naturales por parte de las empresas mineras e hidroeléctricas. Se da esa hambruna, ¿verdad? Esa hambruna en la que viven nuestros niños y niñas, ¿verdad? Y a nivel de la superestructura, eso se reproduce, eso se fortalece, ¿verdad? Con la dominación ideológica y con la dominación político-militar. Y en la dominación ideológica tienen un papel tristemente determinante las iglesias, ¿sí? Porque provocan en el pueblo una actitud de indiferencia y conformismo, ¿verdad? Y se lo dejan todo a Dios. Entonces esa situación, ese papel que desempeñan las iglesias ha ocasionado que la población guatemalteca digamos, desde los años 80 del siglo pasado hasta el día de hoy, haya ido cambiando, haya ido transformándose de una sociedad beligerante a una sociedad sumisa, ¿sí? A una sociedad que permite que le hagan todo lo que los políticos y los empresarios quieren. Por último, vamos a ver las leyes sociales. En primer lugar, vamos a recordar en qué consiste una ley. Sabemos entonces que la ley es toda relación existente entre los objetos o fenómenos en desarrollo o aspectos de estos objetos. Puede afirmarse también que es un vínculo de carácter reiterativo entre esos objetos o fenómenos. O sea, eso lo vimos en fundamentos, también lo vimos en socioeconomía general, muy probablemente lo vimos en derecho también y en técnicas de investigación, ¿verdad? De manera que ustedes lo tienen que saber. Luego también sabemos, ¿verdad? Este es solamente un pequeño recordatorio. ¿Qué es una ley objetiva? Y es aquella relación o vínculo que existe entre los objetos o fenómenos de la realidad objetiva, independientemente de la voluntad y la conciencia de las personas, y que pueden ser descubiertas. O sea, por ejemplo, la lluvia es una ley objetiva, ¿sí? Pero fíjense ustedes que yo estaba leyendo ahí en internet que los chinos, ¿verdad? China está súper desarrollada. Sí, China va a desbancar a los Estados Unidos
de ser la primera economía, la primera potencia económica, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que dice que los chinos han desarrollado la ciencia, ¿verdad? Al punto de que ellos pueden, digamos, modificar el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, creo que allá se realizaron unos juegos, ¿verdad? No recuerdo, pero hubo una cuestión donde llegaron muchos países a China, ¿sí? Y entonces, durante ese tiempo que llegaron muchos turistas a China, los chinos, digamos, ¿cómo les dijera? Cambiaron el ambiente, ¿verdad? Había, como ahí en China hay mucho smog, ¿verdad? Entonces corrieron las nubes de smog y entonces el cielo estaba despejado, con sol y todo eso para que la gente pudiera vivir ahí. O sea, alteraron el medio ambiente, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de que llueve, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no podemos alterar el medio ambiente, ¿verdad? Los chinos sí pueden alterarlo. Entonces, pero sin embargo, una ley objetiva es aquella que existe en la realidad objetiva y que es independiente a la voluntad y la conciencia de las personas. Entonces, por último, la ley social es una relación o vínculo de carácter reiterativo que existe entre los procesos y fenómenos sociales y los regula, ¿verdad? Bueno, hasta ahí dejamos la clase la noche de hoy.